continuamos saturándonos de ese gozo glorioso que solo el Señor nos puede dar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová. Para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Yo quiero sentirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Amén. Gloria a Dios. Con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su Jerusalén. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos la gloria
Filipenses 4, del 6 al 9. Sí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, te suplicamos que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que nos hable en esta mañana y tarde. Que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, nos ayude y nos guíe a vivir tu palabra. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que te suplicamos estas cosas. Amén. Bueno, estos últimos 3 domingos habíamos estado hablando sobre el afán y la ansiedad. Allá en el capítulo 6 del libro del Evangelio de Mateo, desde el versículo 24 hasta el final, hasta el 34. Y claro, habíamos dicho, por supuesto, que esto es parte del sermón del monte, que nosotros así lo conocemos. De hecho, los capítulos 5, 6, 7 y 8 son parte, 5, 6 y 7 son parte del sermón del monte. Allá algunos hemos visitado Jerusalén, y sí, Israel, y claro, estuvimos en ese monte, donde se supone que Jesucristo dijo este sermón, estas palabras grandes. Recuerdo que, como les mencioné anteriormente, que el guía, la primera vez que fuimos allá, estas palabras se me quedaron grabadas en la mente, que decía: aquí fue donde el Señor dio las enseñanzas del buen vivir. Así dijo, y se me quedaron Y sí, porque aquí, a través de todo lo que leemos en el capítulo 5, 6 y 7, vemos cómo el Señor Jesús expuso acerca de muchos temas. Y uno de ellos es acerca de Dios y las riquezas, habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que habló de las riquezas y había dicho, claro, a pesar de que el Señor, Dios es el Señor de todo, pero sin embargo muchas veces nosotros hacemos de las riquezas un Señor nuestro. Y claro, cuando decimos Señor, simplemente a ese Señor le damos pleitesía y le obedecemos y hacemos todo lo que ese Señor nos dice. Y muchas veces nosotros, por supuesto, si hemos tomado las riquezas y hemos hecho Señor de nuestras vidas, vamos ¿a qué? Vamos a inclinarnos hacia ellas. Pero ¿cómo podemos hacer de que las riquezas sean nuestro Señor? No, si yo soy un cristiano. Pero sin embargo, poquito a poco nos deslizamos. Y esas cosas nos llevan a nosotros a pensar de una forma diferente. Nada nace grande, todo nace pequeño. Los niños nacen pequeñitos, ¿no? No sé si ustedes han sembrado florecitas en su yarda. Yo estos últimos 15 días sembré, hasta ayer sembré un poquito antes de llover y anteayer también, para aprovechar la lluvia. Están pequeñitas. Y también sembré una plantita de tomate, primera vez.
Porque cuando voy a visitar a la hermana María Luisa, la hermana Luisa, ahí veo tomates y yo dije, bueno, y me compré un tomate y ya tiene 2 florcitas. O sea, ya va a haber tomatitos. Todo nace pequeño. Todo nace pequeño. Y cuando nos damos cuenta, es grande y nosotros no podemos volvernos atrás. Que si nosotros pudiéramos así de fácil, con facilidad, volvernos atrás de esas cosas que no pensábamos hacer, sería otra historia. Pero lamentablemente las riquezas nos llevan a nosotros a pensar de otra forma. Y cuando decimos de riquezas, no necesariamente son, no estamos hablando de mucho dinero, de muchas posesiones. También puede haber otras cosas. Tal vez nosotros a nuestros hijos los hacemos, en vez de criarles de la forma como el Señor nos manda, demasiado los endiosamos. Y hacemos que estos niños crezcan por el camino equivocado. Porque no les dimos la corrección necesaria. La palabra dice que castiguemos al niño. El padre que no castiga, que no ama a su niño, ¿qué pasa? No lo ama. Pero el que lo ama, lo castiga. Le llama la atención. No nos gusta, por supuesto, ver a nuestros niños llorando a cada momento, o no nos gusta darles a cada momento duro, pero es necesario. Es necesario, dice la palabra. Y bueno, y habíamos mencionado de que podemos nosotros evitar de que estas riquezas se hagan nuestro Señor, habíamos dicho, por medio de la oración. Y los primeros versículos del capítulo 6, el Señor Jesús nos enseña cómo debíamos de orar. Y hace 2 domingos hablamos sobre la oración, que debíamos de seguir. El mejor ejemplo a seguir, habíamos dicho, era el Señor Jesús. Habíamos dicho que el Señor Jesús hacía lo que el Señor hacía. Dice que se levantaba muy temprano y iba a orar. Y habíamos dicho que debíamos seguir, el mejor ejemplo a seguir era el Señor Jesús. Entonces, y siguiendo adelante, también hablábamos del afán y la ansiedad, principiamos a hablar. Y vimos cómo el Señor Jesús toma como ejemplo otras cosas que Él creó. Porque sabemos que el hombre es el centro de la creación. Porque allá en Génesis dice la palabra que Dios creó al hombre que a imagen y semejanza de Él mismo. Y después dijo, señoread sobre toda la creación. Lo puso como el centro de la creación. El hombre es la creación la más perfecta de toda la creación. Pero también había creado, habíamos visto las aves y las plantas. Y entonces para hablarnos sobre el afán y la ansiedad, toma otras partes de su creación, las aves y las plantas, para hacernos notar que sin ser ellos el centro de la creación, pero sin embargo, tanto las aves como las plantas esperan del Señor. Habíamos mencionado y dice la palabra, que las aves no tienen graneros, o tal vez tendrán graneros las aves. Un granero es donde uno se guarda lo que se va a sembrar o lo que se va a consumir.
los granos, o lo que nosotros podemos decir, nuestra despensa. ¿Acaso que los aves tendrán despensas? ¿Acaso que las aves tendrán terrenos donde sembrar trigo y toda cosa? No. Pero sin embargo, ellos confían en su Creador. Sin embargo, ellos vuelan y de pronto caen en un lugar y encuentran ahí su comida. El Señor mismo les guía a donde debe estar, donde ellos pueden encontrar su comida. Y también habla de las plantas. Dice, y por el vestido, ¿por qué ustedes se preocupan? Dice, mirad los lirios. Y cuando habla de los lirios, habla de todas las flores. Miren esas flores. ¿Cómo fueron hechas? Pero no es cierto que son bonitas, ¿no? No es cierto que son muy bonitas. Habíamos mencionado, habíamos dado ejemplos la semana pasada que a muchas personas ancianas es una terapia el poder cultivar ahora en el spring y en el verano las flores. Ustedes van a encontrar ancianitas con su sombrero grande en medio del sol, sentaditas como si nada. A otros habíamos dicho que si usted va a Brookside Garden, en las tardes va a encontrar a muchas personas que están solamente recorriendo ese jardín grande lleno de flores para admirarlas. Y los niños jugueteando ahí. Yo a veces me iba a correr, a mí me gusta correr, a veces yo me iba a correr ahí alrededor. A otros les gusta solamente admirar las plantas u olerlas. Y dice la palabra allá en el versículo, en capítulo 6, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Todos conocemos quién fue Salomón. Salomón fue alguien que el Señor le dio. Él pidió sabiduría para dirigir a su pueblo. Porque Dios le había dicho, Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Él podía haber pedido muchas cosas, pero pidió sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto en ti estuvo el pedir sabiduría, pues yo te añado las otras cosas. Y además de ser sabio, el más sabio de todos los hombres, también fue el más prosperado y rico de todos los hombres. Y menciona, ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como una rosita de ellas. ¡Oh! ¡Qué grande debe ser esa rosa! ¡Oh! ¡Qué grande es el que hizo esa rosa! ¡Qué perfecto el que hizo esa rosa perfecta! Que aún al comparar a los mejores linos, esta rosa es mucho mejor, es mucho más bonita. El Señor le dice, aquí lo menciona. Y fíjense, después de ponernos estos ejemplos acerca de las aves y de las plantas, nos dice en el versículo, claro, en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Si a esta rosa que ahora se le ve tan perfecta, tan linda, tan preciosa,
que seguramente una madre que lo reciba va a olerlo. Y si usted lo lleva a su casa, llena de perfume la sala, llena de perfume las flores. Pero si estas rosas, que en 2 o 3 o 4 días se secarán y las botaremos, Dios mismo así las viste, ¿cuánto más hará con nosotros? ¿Cuánto más, dice la palabra, hará con nosotros? Y claro, entonces, pero el Señor, claro, nos dice que es ilógico que nosotros confiemos en nuestra limitada fuerza. Nos llama el Señor a poner nuestra atención en cosas, no en cosas materiales, sino en otras cosas mucho más grandes. Nos llama a poner nuestra confianza, nuestra dependencia en nuestra mirada en algo infinitamente más grande y mejor, algo mucho más superior que las cosas materiales, las cuales según nosotras nos ayudarán a vivir. Y es así que dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No te preocupes de lo que tú crees tener necesidad. Ah, no, yo necesito un carro diferente. Ese ya no me sirve. Oh, no, yo necesito hacer más grande mi casa. Este está muy pequeña. Oh, yo ya necesito otro vestido. Este ya sí me queda bien, pero ya tiene 1 año. O ya tiene 10 años o 20 años. Ya está pasado de moda, decimos, ¿no? Y seguramente está bueno todavía la ropa, pero porque pasó de moda ya no. No sé si usted tiene los pantalones, antes se usaban los pantalones abajo acampanados, ¿no? Así se llamaba, ¿no? No sé, seguramente algunos de ustedes todavía lo tienen, pero no se ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasaron de moda, ¿no? Pero usted puede hacerlo de que vuelvan a la moda, ¿no? Así que, mire, no ponga atención a las otras cosas. Ponga atención a lo que el Señor le ha dado, a lo que el Señor le ha provisto. Si le proveyó una casa pequeña, pues vive en esa casa. Gloria a Dios. ¿Por qué buscar hacer? ¿Por qué gastar más dinero? Si su carro todavía le corre y tiene 1 año de vida, ¿por qué? No, bueno, no, las personas no cambian cuando tienen 1 año, no. Pero sí he escuchado que a los carros americanos a los 5 años ya los cambian. Pero si todavía funciona, ¿para qué cambiarlo? Pero miren, ahora claro, el trabajo es un medio para obtener el alimento. Para obtener el alimento, el vestido y un lugar donde vivir. El trabajo, ¿no es cierto? Aquí el Señor nos está diciendo, el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? El Señor de ninguna manera nos está insinuando, nos está diciendo de que no trabajemos, no. Eso no nos está diciendo. Lo que el Señor nos está diciendo es que sí, trabajemos, porque allá en Génesis capítulo 1, versículo 19, ¿qué es lo que dice? Génesis capítulo 1, versículo 19 está diciendo capítulo 3, versículo 19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está diciendo que debemos de trabajar. Pero acá lo que el Señor Jesús no nos está diciendo de que no debemos de trabajar, sino que trabajemos, pero poniendo nuestra mirada en el Señor que todo lo hace, que todo lo da, al Señor dueño de todas las cosas, poniendo nuestra mirada en Él. Y Él mismo nos ayudará, nos guiará a ganar el dinero que necesitamos y a repartirlo de acuerdo a lo que debemos hacer. Nos va a ayudar a hacer un presupuesto. Y Él nos va a ayudar a decir, bueno, esto es de Dios y esto es para ti. Pero nosotros queremos, sí, a veces ganar más y dejamos de darle al Señor lo que le corresponde. El Señor nos bendice, pero yo no quiero ser parte de la bendición con la que Dios quiere bendecir a otras personas. No queremos, porque esto es mío. Esto es mío, y el resto todavía sigue siendo mío. Pero bueno, como digo, entonces lo que el Señor nos está diciendo es que debemos buscar el pan diario, el vestido con que nos vestimos y ese lugar donde vamos a descansar, pero lo hagamos poniendo nuestros ojos en el dueño de todas las cosas, en el dador de todo, porque Él ya sabe exactamente de lo que tú tienes necesidad. Sí, tenemos que decirle a nuestro Dios, pero antes de que tú lo digas, Él ya sabe de lo que tienes necesidad. Él ya sabe de lo que vas a necesitar el próximo año, o dentro de 5 años, o dentro de 10, 20, no sabemos. Él ya lo sabe. Pero antes tú tienes que poner tus ojos, tu mirada, tu confianza, tu dependencia, tu esperanza en el Señor. Sí, es difícil, pero no es imposible. El Señor quiere que así lo hagamos. Porque Él quiere manejar nuestras finanzas. ¿Pero cómo? Sí, porque el Señor te va a guiar a poner todas las cosas en su propio lugar, como Él desea. Cuando tú, por supuesto, le dejas. Y sí, verdaderamente debemos esforzarnos. Aquí el Señor no está diciendo que tú no te esfuerces, que el Señor te lo va a dar todo. Sí, debemos esforzarnos, por supuesto, para conseguir lo que tenemos que conseguir. Pero debemos esforzarnos con el esfuerzo santo. Lo llamo yo así, esfuerzo santo. Josué 1:7, ¿qué es lo que está diciendo en el libro de Josué? Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero fíjense lo que está diciendo, que primero guarde la ley, está diciendo, no, que primero obedezca al Señor. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. El Señor es primero en las cosas, porque ahí
vas a ser prosperado, porque el Señor mismo es el que te va a prosperar. No es tu esfuerzo, no es el mucho dinero que tengas, no es lo mucho que inviertas, sino el Señor, que es dueño de todo, es el que te va a prosperar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que tú necesitas. ¿Queremos acumular? No debemos acumular. Y si tienes, dalo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Ahora, y si en algo, dice Zaqueo, he hecho mal, pues lo voy a devolver cuadruplicado. Y el Señor Jesús dice, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Porque primero Él buscó hacer lo que el Señor le llamaba a hacer. Sí. Entonces, sí, debemos esforzarnos como el Señor nos manda, de acuerdo a su voluntad, poniendo nuestra esperanza en el dador de todas las cosas, poniendo nuestra confianza en el Señor que nos da las fuerzas, poniendo nuestra dependencia en el Señor que provee todas las cosas. ¿Y quién es? El Señor nuestro Dios. Y el versículo 32, ¿qué es lo que dice? Pues no hagas lo que hacen los demás. No hagas lo que hacen los demás. Y ahí habla de los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles en ese entonces? Los gentiles eran los que no eran judíos. No estamos hablando de los judíos de nación, sino la religión judía. Esos eran los gentiles. Y hablando en nuestros días, no hagas lo mismo que cualquier otra persona. No. Es que mi vecino hizo esto, yo voy a hacer esto otro. Es que mi vecino compró la lotería, yo voy a ver si la pego. Y el jackpot es ¿cuánto? Tantos millones, aunque sea algo me voy a sacar ahí. Y voy a gastar $1, yo no sé cuánto cuesta. y tal vez compro 10, 15 o lo que sea, con tal de sacarme algo. Y lo hago semanalmente porque decimos y utilizamos la palabra, porque tanto rueda el cántaro que al fin se quiebra esta mina de oro que voy a obtener. Pero el Señor no nos ha llamado a hacer esas cosas. Sí, y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los que no conocen al verdadero Dios, ellos en su ceguera no saben en quién confiar. Y por eso es lo que ellos tratan de confiar en sus propios intereses, en su propia visión y en todo lo que puedan hacer ellos. Y si yo soy bueno para los negocios y si yo muevo estas fichas aquí voy a obtener más, confío en mí mismo, en mi propia habilidad, cuando el Señor nos ha llamado es a poner nuestros ojos, nuestra dependencia, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. No importa la condición en que tú estés pasando en este momento. Puedes tú estar completamente acabado en las finanzas. Puedes tú tal vez estar ya te están sacando del trabajo. Puede ser que tú ya te estás jubilando y vas a decir, ¿y ahora qué hago? Los biles vienen y no amenoran. Pero sí, lo que yo ganaba tanto y ahora mi pensión va a ser la mitad de lo que ganaba. ¿Y ahora cómo pago? ¿Y qué hago? Y tengo que cambiar el roof y el carro es... Y principiamos a preocuparnos. Sí, es verdad, es algo que son cosas necesarias, por supuesto.
Pero debemos detenernos a pensar de que el Señor nuestro Dios es dueño de todas las cosas. Y de alguna forma, yo no sé, el Señor te va a bendecir y te va a ayudar y te va a guiar. Y esa deuda que tú la ves así, todavía seguirá de este porte. Pero tu confianza y tu fe en el Señor será más grande que esa deuda, y el Señor influirá en ti para que no tengas esa cosa en ti, y que confíes en Él de que al fin y al cabo el Señor, que es dueño de todo, te ayudará a pagar esa deuda grande. Como dije, la deuda está todavía ahí. Pero recuerda que tu Señor es más grande que esa deuda. Tú no debes de vivir por las circunstancias, sino debes de confiar en el Señor, que es dueño y más grande que las circunstancias. Tal vez usted diga, es que hermano, usted no ha pasado. Oh, no me diga eso, porque yo sí he pasado. Oh, y muchas cosas muy grandes. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Porque el Señor es el dueño de todas las cosas. Y claro, cuando uno está en esa situación, tal vez uno no está contento, no hay una sonrisa en su cara. Pero tal vez hay una sonrisa, una confianza, satisfacción en su corazón. Porque el Señor es el que hace todas las cosas. Habíamos dicho que la preocupación, la semana pasada habíamos dicho que la preocupación, y el Señor mismo lo dice, acá en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá? O tal vez con su preocupación usted podrá, habíamos dicho, podrá alargar el número de días que usted va a vivir aquí en la tierra. Va a alargar 2, 3, 5, 10 años a su vida con su preocupación. ¿O no? Antes le va a cortar, porque le va a hacer mal a usted. Y el Señor no quiere, por supuesto, eso. Entonces, sí, como decía, los gentiles que no conocen al verdadero Dios, ellos buscan en quién confiar. Pero nosotros, los que hemos decidido creer en el Dios Todopoderoso, los que hemos decidido aceptar la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesús, nosotros debemos poner nuestra confianza y dependencia en el Señor, en el dueño de todas las cosas. Y si hemos tomado como Padre, como nuestro Padre al eterno Dios y Señor, y si nosotros, en su palabra dice que hemos sido adoptados como hijos suyos, hemos sido adoptados como hijos suyos. Si usted cree que ha sido adoptado como hijo de Dios, pues ponga su confianza en ese Padre adoptivo. Porque un padre, aunque este padre sea adoptivo, siempre va a dar lo mejor a sus hijos y a sus hijos adoptivos. A sus hijos y sus hijos adoptivos van a tener la misma comida que come el uno, también comerá el otro. Yo conozco a una persona, él es pastor, que tiene 6 hijos. 3 de ellos son sus hijos. Sus otros 3 hijos son adoptivos. Y yo veo que a sus hijos adoptivos los carga como si fuera su propio hijo aquí, ¿no? O acá arriba, como nosotros hacemos con nuestros hijos. Y cuando le pregunto a él, ¿por qué no haces tu tarea? No, mi mamá me va a ayudar a hacer en la casa. Mi mamá. Y yo dije, bueno, voy a preguntar acerca de los hijos adoptivos. A esta señora me dice, ellos vinieron pequeñitos, dice. Y yo los quiero tanto como que fueran mis propios hijos.
¿Y qué de los hermanos mayores? Ellos quieren que adoptemos más. El otro día nos reunimos porque nos íbamos a mudar para acá, me dice. Y entonces ellos estaban cuchicheando, diciendo, ya vamos a adoptar otro niño. Y cuando venimos a darles la gran noticia, dicen, nosotros ya sabemos, ¿no es cierto que vamos a adoptar otro? No, vamos a adoptar otro niño. Miren, el hijo adoptivo es como que fuera su propio hijo. Y el Señor, por supuesto, nos considera sus hijos, sus propios hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, y explicamos hace unos meses lo que significaba porque de tal manera. Esa palabra, porque de tal manera. Y entonces, sí, Él conoce de todo lo que tenemos necesidad y Él es todopoderoso y suficiente para suplir esas necesidades. Y versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habíamos dicho de que el Señor nos llama a no afanarnos, a tener ansiedad por nada. Pero ¿saben qué? Hay una cosa de la que sí debemos afanarnos y de tener ansiedad, pero un afán sano, una ansiedad sana. Sí, hay algo de lo que nosotros tenemos que esforzarnos de buscar hacer, por lo cual debemos de luchar de continuo con todo nuestro corazón. Sí hay algo. Y esto es lo que el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De eso sí debemos afanarnos y buscar de continuo el cómo hacerlo. Eso sí debemos hacerlo. Con toda nuestra fuerza y con todos nuestros deseos debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será el buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significará el buscar el reino de Dios? Tenemos que buscar las cosas que son prioritarias del Señor primero. Tenemos que priorizar las cosas en nuestra vida. Que tu vida sea una vida de oración, que tu vida sea una vida de escudriñar tu palabra, que tu vida sea una vida de enseñar a tus hijos los caminos del Señor, que tu vida sea una vida que busca siempre agradar al Señor, buscar de su presencia en tu vida, que esa sea tu vida. Tenemos que buscar en nuestra vida la salvación de Dios, porque la salvación de Dios en nuestra vida vale mucho más que todas las riquezas del mundo. No busquemos enriquecernos, no busquemos hacer las cosas que el mundo hace. No busquemos. ¿Por qué hacerlo? Si hemos confiado en el Señor, si dependemos de Él, Él no nos dará también todas las cosas. Si Él, dice la palabra, no escatimó a su propio Hijo, también no nos dará lo que necesitamos. Pero claro, nuestros ojos están muchas veces enfocados en nuestro propio yo. Y de ahí que decimos, esto necesito
y sin tener verdaderamente una necesidad. Dice la palabra, ya lo dijo en los versículos 25, 26 y 27. ¿Acaso el cuerpo no es más que el vestido? Así lo está diciendo. ¿Acaso que la vida no es más que la comida? No son mis palabras, dice el Señor. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Entonces, ¿significará esto que debemos de descuidar los deberes cotidianos? Ciertamente no. Para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud de hacer las cosas. Para el cristiano debe haber una prioridad en hacer las cosas. Aprende a primero hacer las cosas de Dios y después haz tus propias cosas. Es un ejemplo simple. Por ejemplo, tú te levantas con mucha hambre. Es un ejemplo tal vez tonto. Te levantas con mucha hambre. Y si tú sabes y entiendes que tienes que orar al Señor y leer la palabra. Después de desayunar, tranquilamente voy a leer la palabra o a orar. Deja a un lado tu hambre y ven delante del Señor. O tal vez todos queremos ir al internet, ¿no? O alguien me está llamando, me texteó y yo tenía que leer la palabra. Voy a ver quién me... No, deja a un lado eso, lee la palabra y después preocúpate quién te texteó. Como dije, es un ejemplo un poquito tonto. Pero miren, prioritario. ¿Qué es prioridad en ti? ¿Qué es lo primero? El Señor debe ser lo primero. Y enseña a tus hijos de esa forma. Enseña a tus hijos de esa forma. El niño se va a acostar y está cansado, dormido. Ya se durmió. Pobrecito mañana. No, hijito. ¿Recuerdas que tenemos que leer la palabra? Estoy cansado. Sí, hijito, yo entiendo que estás cansado. Pero vamos a orar, ¿ok? Prioridad. Y enseñas a tu hijo a ser de esa forma. Porque recuerda, estás sembrando. Estás sembrando esa plantita pequeña y quieres que esa planta crezca. Y que crezca lozana y bella, ¿no es cierto? Que crezca muy bonita y que sea una de estas rosas, ¿no? Entonces, cuidemos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando de su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros. Entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como Él prometió. Y bueno, y si ese es el arreglo, y más que todo, si nosotros hemos creído al Señor, si nosotros hemos creído al Señor y creemos en su palabra que dice, ¿qué es lo que dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros estamos haciendo de esa forma, entonces, ¿dónde está la preocupación? ¿Para qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? Entonces, ¿y cómo sabré? Si estoy buscando primeramente el reino de Dios. Pues hazte un examen de conciencia y piensa, ¿dónde principalmente estás invirtiendo tus energías? No sé. Invierto mi tiempo, mi dinero y mi dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán, ¿o estoy invirtiendo en las cosas del reino? El creyente que ha aprendido realmente a poner a Dios en primer lugar, podrá descansar en las palabras que Él dice, y todas estas cosas os serán añadidas. El creyente que pone su mirada en el Señor, el creyente que está buscando
que está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, podrá descansar en la promesa y todas las otras cosas os serán añadidas. Ahora, claro, nosotros podemos decir que nuestra manera de pensar, podemos decir que la satisfacción de nuestra necesidad es el obtener ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo estoy orando para que el Señor satisfaga mi necesidad, que yo en 2 o 3 años ya tenga una nueva casa. ¿Eso es lo que usted piensa que esa es su necesidad? O yo estoy orando al Señor para que en 2 o 3 años ya tenga mi negocio. No estoy diciendo que eso es malo, sino que, ¿sabe qué? Puede ser. Muchas veces nosotros cometemos el error que esas cosas que nosotros creemos que son necesarias para mí, esas son las que verdaderamente yo necesito. Pero seguramente el Señor tiene en su mente otro plan para usted. Seguramente, mire, el Señor Dios quiere que realmente pases tiempo de pobreza, de pérdida o de soledad, porque Él sabe que esto es bueno. Si no, consideremos a Job, a nuestro hermano Job. Él tenía todo, ¿no? Pero sin embargo, en un chasquido, lo perdió todo. Dios permitió que el enemigo, económicamente hablando, le dejara en nada. ¿Y qué dijo él? Job 1, capítulo 1 y 2. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre. Asimismo, con el profeta Elías, Dios permitió que Jezabel se levantara contra él, contra el siervo de Dios. Dios lo permitió. Pero Dios, por supuesto, cuidó tanto al uno como al otro. Si quieres tener comunión diaria con el Señor, si quieres tener un acercamiento diario con el Señor, tienes que dejar de hacer otras cosas. El dejar de hacer esas otras cosas te dará más tiempo para gastar con el Señor. Allá en Lucas capítulo 10, versículos 39 y 40, ¿qué es lo que nos está enseñando? Lucas 10, 39 y 40 dice que María y Marta, que Jesús fue a la casa de María y Marta a visitarles. María y Marta eran amigos. Jesús era amigo de la familia. Y dice, versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Busca la mejor parte. Y esto es el buscar el reino de Dios y su justicia. Porque esas otras cosas te llenarán de afán, de ansiedad, y estarás luchando con tus propias fuerzas, y la ansiedad llenará tu vida y vivirás en constante afán. Y el Señor, por supuesto, no quiere que eso acontezca en ti. Y por último, el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El Señor nos llama a no afanarnos, a no estar preocupados por nada, más bien que depositemos
toda nuestra preocupación en el Señor. Allá en Primera de Pedro, y con esto termino, capítulo 5, versículos 6 y 7. 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra preocupación en el Señor, porque Él cuida de todos nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.